Nos interesa en este bloque de Panorama abordar esto que le anticipamos en la apertura relacionado con cómo será la segunda mitad del año en términos económicos, pero visto desde la perspectiva de una de las actividades que motorizan buena parte de la economía de la región, como es la actividad frutícola, teniendo en cuenta algunos contextos de lo externo, como por ejemplo Brasil, que tiene mucha importancia en esta altura del año y en la segunda mitad para la fruticultura regional. Marcelo Loyarte es gerente de CAFI. Marcelo, muchísimas gracias por aceptar este convite. No, te agradezco, para mí siempre es un placer. ¿Cuál es el horizonte inmediato? ¿Cuál es el panorama inmediato que se visualiza y que observan ustedes desde la actividad particularmente? Bueno, tenemos, si uno mira el valle integralmente, hay realidades distintas, ¿no? Es decir, aquellos que tuvieron daño de granizo y que venían complicados de temporadas anteriores, están teniendo un año realmente muy difícil como para poder llegar a la cosecha que viene. Aquellos que han tenido fruta de calidad, hasta acá vienen pudiendo hacer las tareas culturales, vienen pudiendo avanzar en todo lo que significa la inversión para poder tener una buena cosecha el año que viene. Hay que prestar mucha atención en esto, es decir, el valle no es tan simple ni tan homogéneo como para simplificarlo en un solo diagnóstico. Desde el punto de vista global como negocio, las medidas que tomó el gobierno nacional, las medidas macroeconómicas, eliminación de retenciones, el hecho de poder volver a operar con el puerto de Uruguay, son medidas positivas que tuvieron un impacto positivo en el sector. Seguimos con las dificultades financieras, que yo creo que es consecuencia de tantos años que nos venimos comiendo el capital de trabajo y que hoy por hoy no hay grandes fuentes de financiamiento y a las tasas que está el financiamiento hoy es imposible tomar fondos. En estas últimas semanas se han visto algunas señales de algunos bancos intentando tomar contacto con el sector y ver de qué manera se pueden hacer algunas líneas de financiamiento, pero claro, con un panorama donde no todo el mundo tiene la capacidad de crédito intacta o posibilidad de tomar más crédito, estas son buenas noticias solo para una porción de la fruticultura. A nivel de mercados, los mercados estuvieron muy bien en el caso de Estados Unidos, Europa con precios parecidos a los del año pasado, Rusia con precios más bajos, y nosotros estamos un poco atentos porque veníamos con un problema de competitividad fuerte, la modificación en el tipo de cambio, más la eliminación que decíamos recién de los derechos, mejora la competitividad, pero nos está preocupando. Cuando uno proyecta en el tiempo, vos ves un tipo de cambio que tiende más a retroceder que a mantenerse, aunque fuera como estuvo en su momento. Vemos que la oferta de dólares que va a haber en la economía genera dudas con respecto a que el tipo de cambio se pueda hasta sostener en los niveles que está hoy, y sin embargo los costos vuelven nuevamente a subir, ya sea los ¿Ustedes qué están previendo? ¿Que el dólar baje, me decís, o que se sostenga, digamos, en los...? Y lo que estamos viendo es que hoy por hoy el dólar está bajando, y si uno lo mira desde el punto de vista de la oferta de dólares que va a haber en el mercado, es muy probable que haya más oferta que demanda de dólares, con lo cual la gran incertidumbre que tenemos es si el tipo de cambio va a volver a los 15, 50, 16, que en algún momento estuvo, pareciera que no. Estos últimos días ha estado más cercano, ha perforado el piso de los 14 pesos, y vemos que cuando uno proyecta, esa sobreoferta de dólares probablemente genere un tipo de cambio que ya no es tan atractivo como lo era, ¿no? Sácame de una duda. Cuando uno habla de cuestiones vinculadas a la fruticultura, dice el mercado externo siempre es mucho más interesante que cualquier otro de los mercados, sencillamente porque pensar en la fruticultura, en un plan para el desarrollo de la fruticultura, es pensar también en el mercado exterior. En términos comparativos, yo sé que hay diferencias entre un punto y otro de venta fuera de nuestro país, pero si tuviese que comparar el promedio del exterior con el promedio del mercado interno, ¿cómo están los números? Mira, en los últimos años el mercado interno ha sido un muy buen mercado, salvo en el año 2015, Brasil y mercado interno fueron los mejores mercados. En el mercado interno por una cuestión lógica de que, no nos olvidemos, nosotros veníamos con un ingreso prácticamente planchado en dólares, con costos que crecían, y en el mercado interno la actualización de los precios como consecuencia de la misma inflación de alguna forma permitía que uno pudiera
no absorber tanto ese aumento de costos y trasladar algo a los precios del mercado interno. Entonces, pregunto, ¿por qué razón en los últimos años, si el mercado interno tenía esos niveles de atractivo, por qué se redujo tanto el nivel de consumo per cápita? Estamos hablando de un 40 o un poco más de reducción en los últimos años en el mercado interno. Sí, ese es un gran desafío que hay que encarar, que es, nos está pasando lo mismo que le está pasando a otros países productores de fruta. El mercado interno no consume la cantidad que consumen otros mercados per cápita, ¿no? Y ahí tenemos un trabajo para hacer. Han ido avanzando otros sustitutos de las frutas, como el caso de algunos postres, lácteos, que fueron comiéndole participación de mercado porque fue reemplazándose ese consumo. Lo que hay que trabajar acá es una buena campaña para reinstalar el consumo de la manzana y una campaña más específica para apuntalar el consumo de la pera. En la pera estamos muy lejos del consumo promedio que hay en el mundo. No es una fruta fácil para el consumidor porque en general la compra verde y tiene que esperar a que madure. Esa campaña va a tener características diferentes. En la agenda de corto plazo que nosotros estamos trabajando, el tema de la promoción en el mercado interno es un tema a resolver porque indudablemente ahí tenemos terreno para ganar. Y la otra consulta que te quería preguntar respecto de esto, los valores de comercialización, es el último informe que sacó CAME, en donde la diferencia entre el costo que perciben los productores primarios y el que se observa en góndola suele multiplicarse en algunos casos hasta 10 y 11 veces. ¿La CAFI se siente algún grado de responsabilidad en esta? Mira, digo porque tiene todos los circuitos encadenados. Ese tema nosotros planteamos que hay que trabajarlo técnicamente de una manera diferente. Es decir, es muy simplista el indicador que plantea CAME. ¿Por qué es simplista? Porque toma un precio del mercado y toma un precio que habría recibido algún productor en particular. Acá nosotros tenemos que trabajar en que exista un observatorio que permita mostrar todos los números de venta y los costos que tiene la actividad. Porque la simplificación de un precio de venta versus un precio que recibe el productor es un análisis muy simplista. En el mercado interno tenemos muchas variedades, muchas calidades, distintas zonas en el país, con lo cual el precio del mercado, hay varios precios. Y después también está el precio de lo que recibe la producción, también varía en función de la calidad, de la sanidad y del tipo de variedad que sea la fruta. Nosotros ahí como sector tenemos que avanzar en estudiar adecuadamente la cadena. Hay un montón de cuestiones que también a veces pasan soslayadas y es responsabilidad nuestra hacerlas saber. Por ahí está instalado en la opinión pública, particularmente en los grandes mercados argentinos, como si la fruta que está en la góndola, lo único que necesitara fuera arrancarla del árbol y llevarla a Buenos Aires. Ahí hay mucho valor agregado en mano de obra de procesamiento, flete, insumos, servicios, que hacen que la materia prima tenga un agregado de valor, y después está la carga fiscal más el margen con el que remarca el último eslabón de la cadena, pero digamos, en principio, y esta es una opinión personal, es un análisis muy simplista este indicador que se está planteando, porque hay varios precios y hay varios precios de liquidación también. Sin caer ese análisis simplista, pero promedio, ¿cuánto se pagó el kilo de manzana de las rojas, por ejemplo, en esta temporada? Y depende mucho la calidad y el trato que haya hecho cada productor con su comprador, pero son muchos los casos en los cuales, dependiendo la calidad de la fruta, está bastante por encima de los 2,50 pesos que toma CAME, ¿no? Nosotros, ¿El doble tal vez? En algún caso sí, por cuestiones, digamos, de variedad y de calidad. La última consulta, y te pido brevedad en la respuesta, pero estos últimos cambios políticos que hubo en Brasil, con el desplazamiento de Dilma Rousseff, ¿repercuten de alguna manera en los vínculos comerciales entre los dos y particularmente en la fruticultura? Sí, repercute. A ver, había empezado el nuevo gobierno con un diálogo muy franco, muy interesante entre los dos países, que permitió incluso limar algunas asperezas que había.
Lo que pasa es que ahora hay cambios de autoridades y un poco se ha perdido ese contacto fluido que había. Claro, en muchos lugares hay que empezar de nuevo. Pero sí complica, y complica entre otras cosas por las expectativas de los importadores, porque el importador cuando tiene incertidumbre tampoco sabe cuánto va a vender en el mercado de Brasil, ni cómo va a estar el tipo de cambio del real. Vos fíjate que el real tuvo un comportamiento bastante errático, Sí. y eso el importador lo sufre en cuanto a que no tiene previsibilidad de cuánto va a ser el tipo de cambio ni cómo se va a comportar la economía real. Hoy lo que está generando es inquietud, algún grado de incertidumbre, y salvo aquellos que tienen operaciones con clientes fijos de muchos años, el resto de alguna manera está digamos, vendiendo en cuotas a Brasil en función de precios concretos o de operaciones concretas, ¿no? Pero sí afecta, el escenario político afecta porque afecta a la economía real de Brasil. Gracias por esta gentileza, Marcelo. No, por favor, gracias a vos, Joaquín. Para cerrar esta edición de Panorama, un par de referencias nada más a los testimonios que tuvimos aquí hoy, vinculados a la cuestión frutícola y la necesidad de... lo que vimos hoy es una mirada respecto de la temática frutícola, o de la problemática frutícola. La mirada desde un sector que tal vez es el que está más blindado con respecto a los vaivenes que se puedan dar, porque tiene todos los eslabones de la producción, comercialización, logística, comercialización, atados, que son los fruticultores integrados. Una mirada respecto a esto, pero seguiremos profundizando esa mirada en el transcurso de las próximas semanas con la visión que se tiene desde otros sectores, en donde ese nivel de blindaje no es tan grueso. La otra cuestión es mucho más urgente, el tema de las tarifas, pero ¿sabe qué? No está resuelto en su totalidad todavía este tema. Y Mansilla apuntaba a un dato que no es menor, el hecho de que en la justicia aún está pendiente de resolución, porque hay una multiplicidad de fallos de los juzgados federales que han frenado los aumentos del gas en distintos puntos del país. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno nacional? Bueno, es eso lo que seguramente se va a resolver en pocas jornadas más, en pocas semanas más, porque hoy por hoy no deja de ser un escollo. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.